Prosiguiendo con las ponencias programadas para este día, damos paso a la sexta exposición, denominada Tributos y los beneficios tributarios o elementos ambientales. Exposición que será desarrollada por Daniel Irwin Yacolca Estares, natural del país vecino del Perú, quien es doctor en Política Fiscal y Sistema Tributario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con tesis en materia tributaria en ambas universidades, máster en Derecho Tributario de la Universidad de Barcelona y máster empresarial de la Universidad de Lima. Experiencia en defensa jurídica constitucional, civil, penal, administrativa y tributaria en la Procuraduría de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Catedrático ordinario de doctorado, maestría y pregrado en la Facultad de Ciencias Contables y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es docente de especialización en gestión tributaria en ESAN y docente de pre y posgrado en tributación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director editorial y conferencista internacional en tributación teórica y aplicada, en especial referencia al libro Código Tributario Comentado Peruano, edición 2019, y libros de Derecho Procesal Tributario, Derecho Tributario Internacional y Derecho Constitucional Tributario. Es en ese sentido que con un voto de aplauso vamos a recibir a Daniel Irwin Yacolca Estares. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un honor estar en esta bella ciudad de Bolivia y a su vez agradecer a los organizadores que han tenido a bien invitarme para tratar acerca de un tema que es en materia tributaria como las narrativas de Nostradamus. Y van a ver por qué le digo eso. Pero voy a empezar por una anécdota. Una persona en el trabajo comenzó a tener ideas innovadoras. Entonces se le ocurrió, como estábamos en una época de lo ecológico, pues pedirnos a cada uno de nosotros que trabajábamos ahí, éramos como 60 personas, 10 soles. Se hizo todo una chanchita, ¿no? Una bolsa, y con esto se compró 3 tachos de basura. No para plástico, otro para desechos de papel y otro para residuos. Y todos muy contentos, muy contentos. Entonces ahí todo el mundo, cada vez que comía una galleta o un refrigerio, lo que fuese, íbamos a esos tachos y religiosamente, cumplíamos con el rol ecológico. Claro, después de 6 meses más, a esta persona que tuvo esa brillante idea, la nombraron mejor trabajadora. Le dieron un premio y todo. Y todos felices porque éramos parte de ese gran cambio. Entonces ahí comenzamos a decir que las cuestiones ecológicas pueden funcionar. Puede funcionar de casa, universidad, de trabajo, etc. Pero siempre hay un curioso por ahí, ¿no? Un curioso. Y este curioso, extrañamente, se quedaba más de las 4:30, que era la hora de salida, solamente para observar qué sucedía con la basura que se recolectaba. Y se dio cuenta que a eso de las 5:30, 6 de la tarde, los que recogían la basura agarraban un bolso grande y llenaban de los 3 tachos al mismo bolso. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿se cumplió con esa conducta y con ese sistema ecológico de ese grupo de personas que pusimos esos 10 soles? ¿O solamente nos quedamos en la mitad del camino?
Y eso no fue todo. Después otro curioso, como ya vio que en realidad no sirvió de nada esa brillante idea inicial, y otro curioso hizo algo más. Fue al municipio a ver si tienen el sistema de reciclaje de basuras. Y ese municipio es lo que menos tenía. En cada calle hay basura por todos lados. En otras palabras, podemos tener las mejores ideas brillantes en temas ecológicos, pero para que funcione, tiene que estar el sistema completo. Y de eso les voy a hablar, de eso les voy a comentar. No me voy a extender, porque no sé quién se robó mi tiempo. Muy bien. Entonces ahora podemos hablar lo siguiente. Todo el planeta, en este planeta, que es nuestro hogar, nuestro macro hogar, donde Bolivia, Perú, etcétera, compartimos y cohabitamos. Tenemos una reflexión ambiental y decimos lo siguiente. ¿Estamos haciendo algo para proteger nuestro medio ambiente? Y cada uno se puede mirar al espejo y decir, ¿he botado basura este día? ¿He recolectado? ¿Mi huella ambiental es 45 o es la huella que debo tener? 41. Entonces ese es el dilema de la reflexión ambiental. Cada persona, cada país, todo el planeta debemos hacernos con esa reflexión. Y el objetivo será dejar de contaminar cada vez menor, hasta un objetivo óptimo. Y posteriormente debemos ver cuáles son las soluciones para reducir la contaminación ambiental. ¿Cuáles son esas soluciones? Pues observemos, esta reflexión ambiental nos trae a una gran pregunta, una pregunta que hasta el día de hoy no se resuelve al 100%. Observemos, ¿qué es el cambio climático y si el hombre incide en sus efectos? De ahí, en la sociedad mundial, tenemos dos grandes posiciones contrapuestas. Hay quienes dicen que el cambio climático sí existe, existió y existirá en el futuro. Nadie lo niega, porque es parte de la naturaleza del universo. Antes hubo calentamiento global y así sucesivamente. Y va a haber, ¿por qué no? Igual va a haber. Entonces, ¿para qué preocuparnos por el cambio climático? Porque el cambio climático lo que va a hacer a este grupo de personas es reducir su demanda de productos contaminantes. Claro, si le decimos que se comporten ambientalmente porque hay calentamiento global, es lógico que una industria inmensa que está contaminando estos niveles tendrá que dejar de producir para dejar de contaminar. Y eso no se quiere. Pero hay otro grupo de personas que dicen que el cambio climático tiene una huella humana. Y cada vez que una industria comienza a generar el calentamiento global, el efecto invernadero perjudica todos los microclimas que tenemos y los climas que tenemos en nuestro planeta, y el planeta se calienta cada vez más. Aquí de curioso estaba observando lo siguiente en el auditorio. Cuando empecé mi exposición estábamos a un 70% y ahora ya vamos a hacer un 100%. ¿Qué sucede si cerramos luego todas las puertas y prendemos estas dos chimeneas que tenemos a nuestros lados? ¿Qué sucederá en 2 minutos? Se producirá un efecto invernadero por el calentamiento interno del auditorio. Entonces cada uno de nosotros le sacará pues el saco, otros más calurosos la camiseta y otros más calurosos más cosas, ¿no? Entonces el mismo efecto produce también el calentamiento global cada vez que se realiza estas inmensas cantidades de poluciones en el planeta. Y esas poluciones hacen que las nubes que antes eran nubes blancas se convierten en nubes grises. Por lo tanto, observemos el siguiente efecto. 5 rayos del sol ingresan al planeta a través de la atmósfera para calentarnos y darnos este bello sol en Bolivia, por ejemplo. Y después
de estos 5 rayos solares salen 4 y regresan. Entonces es como que el planeta respira, ¿no? Respira rayos solares y luego exhala rayos solares. Y si no tenemos nubes grises, la naturaleza es sabia y hará esto y dará una temperatura adecuada al planeta. Mientras existen más nubes grises, todos los rayos solares que van ingresando, pocos saldrán y otros se quedarán. Y eso produce un efecto de calentamiento global y un efecto invernadero en todo el planeta. Pues esa es la otra posición, ¿no? Hay 2 posiciones. La posición es que quien cree que el calentamiento global, pues en realidad siempre ha pasado por la naturaleza, y otros que dicen que no, que hay una mano, que es la huella humana, que produce sus efectos más rápidamente que antes, que naturalmente ocurría. Este es el ingrediente base, y he puesto mi país porque todo ciudadano ama su país y quiere siempre lo mejor. El calentamiento global atenta contra todo el planeta. Lo que se contamina en Perú tiene efectos en China, en Japón, en Bolivia. Y al revés, lo que se contamina en Bolivia igual. Claro, por ahí podemos observar que existen macros contaminadores. Son grandes industrias que han sido catalogadas como macrocontaminadores. Y en Perú tenemos solo uno. El 80% de estos macrocontaminadores se encuentran en China y el resto en Estados Unidos. Y hábilmente Estados Unidos cada vez menos, porque Estados Unidos gana más por patentes que por industrias. Y China gana más por industrias que por patentes, ¿no? Entonces estamos en ese dilema. Pero ahora la pregunta será, el tema no es de derecho ambiental, sino de tributos. ¿Qué relación existe entre el cambio climático y los tributos? Mucha gente hace 50, 100 años atrás ni lo pensaba. Y el que pensaba, este está loco, es un demente, ¿no? ¿Qué relación puede haber los tributos con el cambio climático? Para nada. Los primeros estudios se hicieron recién hace unos 30, 40 años en la Unión Europea, y de ahí empezaron a observar el siguiente fenómeno, que los tributos, en esencia, no sirven solamente para recaudar, y con esta recaudación cubrir los gastos públicos. Y más aún si hay corrupción y hay otros temas que se comentaron, ¿no? Hay otra cara del tributo, que es la finalidad extrafiscal. Pero para llegar a la finalidad extrafiscal, primero tenemos que analizar a qué se denomina extrafiscalidad en temas ambientales. Y por eso debemos saber que el medio ambiente es un derecho que tenemos cada uno de nosotros, pero a su vez también es un deber. Tengo el derecho de ir a un baño donde todo está limpio, etc., pero también tengo el deber de dejarlo así. Tengo el derecho de vivir en mi casa todo limpio, etc., que me recogen la basura, ¿no? Pago mis arbitrios, lo que sea. Pero tengo el deber también de contemplar que el medio ambiente se contamina cada vez menos. Eso es para los ciudadanos, pero para las autoridades, para los poderes públicos, darnos un medio ambiente adecuado es una obligación, y que a la fecha no lo cumplen, ¿no? Y hemos visto que hay fines programáticos que se hacen a través de la recaudación tributaria y que tampoco se están cumpliendo, mucho menos en temas ambientales. Entonces ahí podemos hablar ya no solo de paraísos fiscales, sino de paraísos ambientales. Porque hay países donde grandes empresas entran, desordenan todo, se llevan las riquezas y nos dejan un desastre. ¿Y dónde está entonces el control? No hay control. Una vez una persona que viajó a Estados Unidos, un peruano, se portaba mejor que un americano. Pero aquí en Perú era un desastre. Entonces yo decía, qué raro, ¿no? ¿A qué se deberá? Principio de autoridad. Al revés, una persona de allá de Estados Unidos llegó, nos visitó, paseamos por la avenida Bancay y todas unas avenidas altamente transitadas, y se portó como un peruano, se cruzó por todos lados, no le interesó la luz roja ni nada. ¿Por qué? Porque justo no hay autoridad. La autoridad tiene muchos conceptos abstractos que mejor no los explico. Siguiendo un poco el concepto de medio ambiente, para entender cómo la tributación ecológica puede ingresar y captar la idea de poder reducir la contaminación ambiental.
El medio ambiente hace unos 50, 60 años atrás era simplemente proteger los bosques, la selva, ¿no? Y nada más. Entonces, lo que nos da un oxígeno. Pero después se dieron cuenta que el medio ambiente también es urbano, un elemento urbano, ordenación del territorio. No podemos construir por construir. Donde antes vivía una familia, hacen un edificio de 15 pisos donde van a vivir más de 80 familias. Y con el mismo desagüe. Entonces tenemos un montón de lugares en Lima que revientan las calles a cada rato. Construyen un edificio, de nuevo revientan. A 3 meses más construyen otro edificio, de nuevo revientan las pistas. Y uno que pasa por ahí, hay un tráfico enorme. Y por ahí vienen ideas ecológicas interesantes. Un alcalde por ahí, en una avenida altamente transitada, donde ya no había un alfiler que pasar, se le ocurre hacer una vía para bicicletas. Y lo terminó de colapsar, ¿no? Su idea ecológica, todo, pero en ese sitio nadie utiliza bicicletas. Pero se le ocurrió la idea ecológica. Muy parecido a la idea anterior que le dije, ¿no? Si no hay reciclaje, ¿por qué tengo yo, en un municipio, tengo que reciclar por un orden las basuras? No hay lógica. ¿Dónde esto va a llegar a un solo bolso? Entonces, es decir, el tema ambiental debemos verlo como un panorama de elementos naturales, el calentamiento global, la afectación del CO2, pero también protegiendo nuestros recursos naturales, ¿no? Nuestros recursos, los elementos culturales, los paisajes, el patrimonio cultural que tenemos cada uno de nosotros en nuestro país. Y por supuesto, el elemento urbanístico. La tributación puede entrar en estos temas. Y hoy en día todavía, dentro de las ciudades, encontramos esta clase de industria totalmente obsoleta a vista y paciencia de las autoridades. Muy parecido, como se decía en los ejemplos, ¿no? Delante de la administración tributaria existe un montón de gente que evade, hay contrabando, etc. En este caso lo mismo en el tema ambiental. Ahí la municipalidad está a 2 cuadras. ¿Y esas autorizaciones quién les da? ¿No? Luego pasamos a lo siguiente. Tenemos contaminación ambiental. Tenemos evasión de impuestos. Son fenómenos sociales que cada país busca lograr reducirlos a un nivel óptimo, porque desaparecerlos, eso es imposible, ¿no? Pero sí reducirlos a un nivel óptimo. Y para ello, la coacción estatal solamente debe existir con razonabilidad, no irrazonabilidad, como también se dio muchos ejemplos al respecto, para controlar la protección del medio ambiente por medios de control social. Uno de los medios de control social es uno mismo. ¿Qué huella ambiental dejo? También la familia, las universidades, el trabajo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros por medios de control social. Tenemos que primero hacer la tarea de proteger nuestro medio ambiente. Y va a haber un grupo reducido que no lo va a hacer. Y la coacción estatal se usa para eso. Cuando todo está debidamente arreglado, se comprende a toda la sociedad y no a un solo lugar. Claro, es fácil cazar en un zoológico, lógico. La idea es ver todo completo. Entonces, la solidaridad colectiva que debemos tener para proteger nuestro medio ambiente, se entiende que es la base de un principio: quien contamina, paga. Si tú contaminas, debes pagar. Y para ello, se han utilizado instrumentos administrativos, penales y tributarios. Los instrumentos administrativos, vamos a verlo seguidamente, a través de los métodos. Si voy a tener una empresa que va a generar polución o va a generar desechos tóxicos, peligrosos o riesgosos, el Estado debe utilizar sus métodos directos, permisos, licencias. Y si no las cumple, sanciones administrativas y penales. Eso es lo que hemos tenido en Perú. Y hemos creado también un Ministerio del Medio Ambiente el año 2005. Pero a la fecha no funciona bien, porque dicen, no, esto, si le aplicas unas multas muy amplias, la inversión se va a ir a otro lado. Relativizaron todas las sanciones. Entonces ahorita pagar una multa ambiental es un sencillo para las empresas. Siguen contaminando porque no hay una medida, ¿no? Otro método es el tributario. A través de los métodos indirectos podemos utilizar elementos positivos y negativos. Si hay una empresa
que, por ejemplo, reforesta un bosque que está totalmente destruido, el Estado le tiene que resarcir ese costo. Tiene que internalizar ese costo. Es una externalidad positiva. Y vamos a ver ahí unos casos tributarios en Perú por responsabilidad social empresarial, que la SUNAT justo le desconoció a un contribuyente porque no era causal. Todo lo que tú gastas es para tu negocio, la fuente y todo lo que se explicó muy bien. Y peor aún si es responsabilidad social empresarial. No encajaba con el principio de causalidad y le repararon. El Tribunal Fiscal sacó una resolución amparando al contribuyente. Dijo, no, sí es causal, porque si él no hace esas actividades no va a poder explotar. Entonces hay temas que están directamente vinculados con externalidades positivas. Y por supuesto, las externalidades positivas siempre están de la mano con externalidades negativas. Si alguien te contamina, pues tiene que internalizar el costo. Entonces esos son los métodos indirectos y juntándolo con los métodos directos podemos llegar a un mejor método, mixto. Y eso es lo que se usa en la Unión Europea. Hace muchos años se usan y con buenos resultados. Por supuesto, a nivel país. El problema en la Comunidad Europea es a nivel comunitario. Es decir, el CO2 todavía no se reduce. Se han puesto metas al 2050 para reducir CO2. Al 2050. Y no sabemos si vamos a este paso vamos a llegar a esa meta. Después de estos métodos entramos ya al tema tributario. Hasta aquí es una parte general de lo que es la vinculación entre los tributos y el medio ambiente, ¿no? Un concepto de medio ambiente y un concepto de externalidades positivas y negativas. Y los métodos. Creo que se ha pasado rápidamente. Me parece que está fallando. Ahí está. A ver, con bastante control, ¿no? Inteligencia emocional. Entonces tenemos los tributos. Los tributos en el Perú se clasifican impuestos, contribuciones y tasas. Y cada país tiene su propia estructura de clasificación. Una vez estuve en México como funcionario del CIAT, realizando toda una actividad de tributos ecológicos, y vinieron de varios países, más de 80 países, a hablar sobre estos temas. Y teníamos traductores ahí en una cabina de más de 10 traductores en muchos idiomas. Y no nos poníamos de acuerdo en la clasificación de tributos. Porque los anglosajones decían tax, tax, tax. Oye, nosotros, impuesto, contribución y tasa. Los mexicanos decían contribuciones, que son impuestos y derechos. Y así cada país tiene su clasificación. Y Bolivia de seguro que tiene lo suyo, ¿no? Pero lo importante es saber que el que más se conoce es el impuesto. El impuesto se conoce dado por el yugo de los imperios europeos que sometían a las personas que conquistaban y cobraban los impuestos. Y viene la palabra imposición, ¿no? Y de ahí nace la leyenda de Robin Hood y otras cosas más medias extrañas por ahí, ¿no? Que a veces se lee distinto. Entonces, esta clasificación de tributos nos da una idea de cómo cobrar tributos, y esto tiene que estar en la Constitución de cada país. Pero entramos de fondo ya al impuesto ambiental por el tiempo que tenemos. Los impuestos ambientales no son cualquier impuesto, es un impuesto que tiene dos funciones, no una sola función como el IGB o el IVA o el impuesto a la renta. Los impuestos ambientales tienen una función extra que se llama la función extra fiscal. Es decir, va a servir también no solo para recaudar, sino para que un grupo de ciudadanos cambien de comportamiento a una conducta proambiente. Eso es la idea, ¿no? Por lo tanto, cuando se enseñan las cátedras, ya no debemos enseñar solamente al impuesto como una función fiscal, es decir, recaudar para los gastos que tiene el Estado, sino también para ser un instrumento económico que sirva para el cambio de comportamiento a bienes deseados. Y vamos a ver más adelante cómo se configura con el gasto público. Los impuestos ambientales europeos, de donde estamos jalando algunos ejemplos en Perú y en otros países,
nacen de esta clase de bases imponibles, ¿no? Tenemos bienes con demanda elástica y bienes con demanda inelástica. Desde el punto de vista económico, sabemos, si alguien consume cigarrillos constantemente, entonces le decimos, ya no fumes porque te cuesta y te van a poner un impuesto más caro. ¿Va a dejar de fumar esa persona? No, pues no va a seguir fumando, dejará de comer, pero va a seguir fumando. ¿Por qué? Porque la demanda de ese producto para esta persona es inelástica, no se va a mover, no tiene un bien sustituto. Por ahí salieron los cigarros electrónicos, pero el consumo es mínimo, mínimo. Entonces, cuando no se mueve la demanda y aparte de eso le impones un impuesto, estás creando más recaudación que cambio de comportamiento. Esa clase de tributos mal denominados impuestos ambientales son impuestos ambientales, entre comillas, de acuerdo a la doctrina, impuros. ¿Cuáles son entonces los impuestos ambientales puros? Cuando tienen un bien sustituto. Es decir, grabo un producto y al consumidor le doy la opción para que vaya a comprar otro producto que le va a satisfacer de la misma manera o mejor. Por ejemplo, un pesticida químico versus un abono orgánico. Si yo coloco impuestos al pesticida químico, el precio en el mercado será mayor, su demanda se reducirá, y más bien al abono orgánico, que no es transgénico, por supuesto, tiene que ser un abono orgánico totalmente natural, pues ahí le doy un beneficio tributario. Le reduzco la tasa del IGB o algo de renta. Entonces, modulo los precios en el mercado y, por lo tanto, esta clase de tributación sí va a dar un efecto de cambio de comportamiento. Si antes compraba como ahora exportador pesticidas químicos, ahora voy a comprar abono orgánico. Y además voy a certificarme para una exportación con mayores réditos empresariales. Y el plástico versus el vidrio también, ¿no? Si grabo el plástico, se van al vidrio. Eso es lo que han hecho en la Unión Europea. Lo que yo les estoy contando no es algo acabado, como les hice en el ejemplo. Es algo que ya se dio. Y al final ya trataremos de cuáles serían los nuevos retos para perfeccionar esas medidas que hasta la fecha no están bien construidas. Las bases imponibles, como ustedes observarán, tenemos las emisiones contaminantes, el CO2, el contenido contaminante, los factores productivos y algunos bienes que directamente ya son contaminantes, como las pilas, embalajes y otros. El efecto en el mercado cuando se producen esta clase de exacciones, tributos, podemos observar por un lado, hay un mercado altamente contaminante con envases de plástico y bebidas gaseosas. Se coloca un impuesto ahí y en el abono orgánico, al contrario, ¿no? Un elemento más bien de beneficio tributario. ¿Qué sucede con el mercado? Se produce este efecto. Vamos a reducir el mercado de bienes contaminantes y vamos a ampliar un mercado verde. Esto suena muy romántico, ¿no? Porque, de verdad, cuando yo empecé a leer libros de muchos tratadistas europeos y me explicaban de esta manera, decía, esto es una maravilla, ¿cómo no lo aplicamos en el Perú, no lo aplicamos en todo el mundo, ¿no? Tiene sus bemoles, tiene sus bemoles. Luego tenemos las contribuciones ambientales. Ya los impuestos han visto cómo se perfila y cómo podría cambiar y modularse en impuestos, modularse en lo que uno quiere gravar y uno quiere proteger. Las contribuciones ambientales lo que buscan es dar unas mejoras a un determinado lugar. Se hace una pista, entonces los inmuebles que están alrededor pues suben grandemente el metro cuadrado, el precio del metro cuadrado. Si antes era un terral y ahora hay una pista excelente con todos los beneficios, pues tu patrimonio va a crecer, entonces te cobran ahí una contribución de mejora. Pero también a nivel ambiental se puede hacer lo siguiente. Esto es lo que tenemos en Perú, casi todos los 28 de julio, Navidad y Año Nuevo. Hay mucha gente que en vez de celebrar esas fiestas, invaden terrenos, cerros, laderas, etc., con una esterita, y después los presidentes de turno le dan todo, agua, luz, desagüe, todo. ¿Por qué será? ¿No? Es una pregunta y una respuesta que seguro lo sabe. Entonces, lo que tienen que hacer los municipios y los gobiernos es un catastro geoferenciado para ubicar exactamente los lugares
donde estas futuras invasiones pueden ingresar y crear una contribución de mejora de parques o bosques. Imaginémonos la figura anterior, veamos si aplicamos una contribución de mejora. Podemos tener espacios verdes en urbanizaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da el futuro con una contribución de mejora. Y luego también tenemos las tasas ambientales. Un montón de ríos. Observen este río, esto pasa en todo el mundo, ¿no? Todo en Latinoamérica, ni hablar. ¿Qué han hecho los europeos con esto? Han creado tasas de vertidos. Por cada metro cúbico de vertidos te cobran un tributo. Allá le llaman canon. Entonces las empresas observan que esto es un alto costo y comienzan a purificar o reducir su vertido. Ya para pagar menos impuesto o simplemente no pagarlos, ¿no? De esto se tiene a esto. Es como los paraísos ambientales, ¿no? Así como está de moda hablar de ese término. Luego tenemos también los vertidos industriales y domésticos. Se tienen que tasar de acuerdo a la contaminación que generamos. Hoy en día, en Lima, por ejemplo, tenemos un río que se llama el río Hablador, el río Rímac. Desde la cuna de este río va bajando toda la pendiente. Hay un montón de empresas mineras, agroindustria, textiles que contaminan un montón el río Rímac. El río más abajo está Sedapal, que es una autoridad que cobra por la purificación del agua potable a las casas. Y claro, cuando purifica toda esa clase de agua altamente contaminada, gasta 30 millones al mes. Pero si no se produjera esa contaminación, gastaría menos. Entonces la pregunta es, ¿quién está pagando esa factura? La población. Entonces la idea es identificar a todos los contaminadores y hacerlos internalizar el costo. ¿Por qué trasladarlo a los ciudadanos? Finalmente, tenemos los beneficios o elementos ambientales. Estos beneficios o elementos ambientales se utilizan comúnmente en toda la Unión Europea. Y aquí en América Latina se han comenzado a utilizar en Colombia, en Chile, en Ecuador. En Perú todavía no se ha visto, solamente hubo una ley marco de tributación ambiental en el 2009, con un grupo de profesores de Italia, de España y de Bélgica. Quisimos sustentarlo en el Congreso, pero los congresistas no nos entendieron, archivaron el proyecto. El 2009 y el 2012 los ecuatorianos utilizaron muchos proyectos parecidos al nuestro para crear sus tributos ecológicos. Finalmente Chile y últimamente hay un proyecto en México también, ¿no?, al respecto. Entonces, estas exoneraciones que se pueden dar en el IVA, en productos, en la venta de productos ecoeficientes para tecnología limpia, ¿no?, o beneficios en impuesto a la renta, de lo mismo modo. Si activas nuevos equipos, puedes generar una amortización acelerada o una depreciación acelerada. Si es un activo fijo, pues una depreciación. Pero si ese activo fijo está obsoleto en el software y compras un software, una amortización. Y cuando lo utilizas, puede generarte unos beneficios tributarios. Los de derecho ambiental dirán que estos son elementos ambientales. Los de derecho tributario, diremos, son beneficios tributarios. Lo vemos de ambos lados, es lo mismo. A su vez también se tienen, estos beneficios se pueden aplicar a impuestos a impuestos especiales reduciendo la alícuota. Por ejemplo, en Perú recientemente se ha creado estos impuestos a las gasolinas por nocividad. Entonces ahí lo que tenemos que observar que es que los principios tributarios se respeten, porque también ya hay que crear los tributos ambientales muy bien, pero si no respetamos el principio de reserva, se cae todo. Si no analizamos el principio de igualdad o otros principios tributarios, se cae todo. Es decir, hay que hacer el trabajo completo. Si no hacemos un trabajo completo, todo lo que hacemos va a ser en vano. Muy parecido al ejemplo que les di al inicio de mi exposición. Ventaja de los tributos ambientales: generan innovación, una competitividad, porque ya la empresa tiene que cambiar todo su sistema, si no le va a salir caro.
Si cambia el sistema, le dan beneficios. Si no los cambia, paga tributos. Es decir, al final el que va a pagar tributos ecológicos es aquel que se quede en la época de la carreta. Entonces va a haber una conducta que va a modular el cambio. Y esto es algo que recién se está haciendo en América Latina y todavía a gotitas. En la Comunidad Europea ya se hizo hace 30 años más o menos y funcionó bien. Se van a crear nuevos empleos especializados. Hace 20 años atrás una empresa minera no contrataba ingenieros ecológicos ni medioambientales para nada. Ahora no, ahora es los más buscaditos y cobran un montón. Entonces yo dije, ¿por qué estudié Derecho? ¿No? Cobran 5 veces, 6 veces lo que quieren, porque en base al trabajo que hacen ellos, pues le darán todas las licencias. Y renovación del sistema fiscal. Si el sistema fiscal está ya tan obsoleto desde el punto de vista fiscal, como hemos visto en las grandes presentaciones, imagínense en tributos ecológicos. Todavía ni hemos empezado a gatear. Por un lado es oportuno, porque si no hemos empezado ni a gatear, que gatear bien, pues no. Hay que hacer bien todos los instrumentos. Las desventajas, hay muchas desventajas. Tenemos desventajas en la competitividad. Por ejemplo, si en Ecuador, lo curioso, en Ecuador hay un impuesto a las botellas de plástico. Se grava cada botella de plástico 0.50 centavos de dólar en Ecuador. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo genero este impuesto? ¿Solamente es recaudador? No. Tienes la opción de devolver la botella y recuperar el monto pagado por la botella al momento de la compra. Están exentos las botellas retornables, ¿no? Ellos no pagan este impuesto. Entonces, lo curioso es que en esta clase de impuesto, la desventaja está que como ya le diste valor a la botella de plástico, algunos peruanos y algunos ecuatorianos, por supuesto, fueron a la parte norte de Perú y se llevaron un montón de botellas de plástico a Ecuador para cobrar. En otras palabras, si esta medida no se hace global, no funciona. Esta medida tiene que ser globalizada. Y por último, hay muchos países que ya han aceptado el reto en los años 90, imagínense. Han cambiado toda su estructura energética y costumbres altamente contaminantes en actividades pro ambiente. Han creado lo que se denomina una reforma fiscal verde, es decir, a los sistemas fiscales le han dado unas gotas verdes para transformarlo. Por un lado, han creado al tributo con su fin fiscal y su fin extrafiscal, y ambos en conjunto crearon lo que se denomina hoy en día la fiscalidad ambiental. Y este es un tema que no se enseña en las universidades. En Perú habrá estado casi todas las universidades del Perú. Y en ninguna universidad la tributación se enseña de este lado. Este lado prácticamente es ignorado, ¿no? En San Marcos es la única universidad donde yo estoy enseñando, estoy incorporando estos conceptos. Por supuesto son inicios nada más, ¿no? Hay que profundizar más en esta clase de situaciones. Conclusiones, para terminar. El medio ambiente es un presupuesto de vida para toda la humanidad. Si no hacemos algo, después nos podemos estar extinguiendo como los dinosaurios. Claro, hay mucha gente que dirá, pues sí, pues total, nos tocó, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Hay mucha gente que dice, total, no hay que tenerle miedo a la muerte, total. Después de la muerte, ¿qué hay? Los que creen en Dios, un paraíso fiscal. No un paraíso. Un paraíso, ¿cómo se llama el paraíso? Ya yo me confundía, ¿verdad? No sé qué paraíso será después de la muerte. Pero algo habrá, como decía Sócrates, ¿no? Algo habrá detrás de la muerte, decía Sócrates cuando tomaba la cicuta. El cambio climático es grave y permanente. El responsable, desde la perspectiva de la tributación ecológica, es el hombre. Porque cada vez el ser humano comienza a tener una existencia masiva. ¿Cuántos bolivianos eran en el momento de su independencia? ¿Y cuántos son ahora? Se han multiplicado. Igual en el Perú, ¿no? Igual en el mundo. Luego tenemos un comportamiento racional e irracional. Y eso es el diablito y el angelito en nuestra cabeza, ¿no? Siempre está en toda la actividad humana esto. ¿Evado o no evado?
¿Para qué voy a pagar impuestos si hay corrupción? ¿No? ¿Para qué hablo de moral si los que me cobran los tributos son peor, etcétera? Entonces, tenemos ahí un comportamiento racional y un comportamiento irracional constantemente. Desde mi punto de vista, sí es posible la tributación ambiental para controlar el cambio climático agudizado por el hombre. Hay que hacer algo. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante estos grandes retos. Entonces hay un objetivo de generar recaudación mínima al inicio con los tributos ecológicos, pero la idea es que tenga una versión inversa. Cada vez que este tributo ecológico paga menos impuesto, está funcionando el tributo. Si este tributo comienza a recaudar más, ese tributo ambiental no es ambiental, está disfrazado, es recaudador, ¿no? Y la idea es tener dividendos para la sociedad, y ahí viene el gasto público. En México se creó un impuesto a las bebidas azucaradas, porque hay una alta incidencia en obesidad. Y el año 2015 se comenzó a aplicar. 2016 hicieron una estadística. El consumo de bebidas azucaradas bajó. Cuando estaba a la mitad, los empresarios comenzaron a decir, pero ya mira, me están malogrando el negocio, que no sé qué. Y comenzó a subir el consumo de agua. Y al mismo precio que la gaseosa. Entonces los empresarios ya no dijeron nada. Porque hacer una gaseosa es más costoso que venderte agua. Y ahora te están vendiendo agua al mismo precio que la gaseosa que te vendían anteriormente. Entonces el problema ha sido eso, ¿no? Esos efectos económicos son los deseados por este tributo. Busquemos en los hospitales públicos en México. El Estado mexicano ha gastado un montón en tratamientos de obesidad. Como ya el consumo de gaseosas bajó, se dice, por estudios que han hecho en México, no me consta, que se ha reducido también las consultas médicas por este tema, ¿no? En otras palabras, nos dan muchas motivaciones de un cambio de tributación de un lado netamente fiscal a extrafiscal, pero hay que mirarlo con mucho cuidado, porque es como un cuchillo que nos sirve para hacer una comida rica en Cochabamba, pero también nos puede servir para matar. Entonces hay que tener cuidado con ese instrumento. Y además su control es doblemente difícil. Si el control fiscal es difícil, el control de los tributos ambientales es doblemente peligroso. Se necesita cambiar totalmente el sistema mental de los seres humanos. A veces nos ponemos en esto, ¿no? ¿El planeta o la riqueza? Y mucha gente dirá la riqueza, porque con la riqueza me voy al otro mundo y me gasto todo lo que quiero. ¿Se acuerdan de las indulgencias? ¿Se acuerdan de Martín Lutero? De la tesis doctoral de Martín Lutero. Pues tú pagabas más indulgencias, tenías más lugar espacioso en la tierra, en el cielo. Ay, qué raro, ¿no? Entonces parece que hay mucha gente que todavía piensa así. Y los dejo con esta pregunta. En realidad el tiempo ha sido muy corto, he tratado de afianzarlo y no sé quién se llevó mi tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del expositor. Por razones de tiempo, vamos a dar lugar solamente a una pregunta. Por aquel sector, por favor. Gracias, Henry Pérez, para servir. Estimado doctor, hace unas semanas atrás, el presidente de la Cámara de Diputados hacía anuncio de la generación de un tributo al consumo de cerveza y de cigarrillos, bueno, creo que de cerveza más que de cigarrillos, para poder promover la asistencia para enfermos de cáncer en nuestro país. A este tributo obviamente se le llama el tipo de tributo parafiscal, ¿no? Que tiene una labor más que de recaudación, de control de la sociedad y sus beneficios o perjuicios. Se le hacía una pregunta a este diputado sobre si esto afectaría al consumidor final. Y este diputado, lastimosamente, y eso es lo que genera una vergüenza ajena, es que él decía que vamos a tratar, decía él,
de que el consumidor final no se vea afectado con este tributo. Bueno, en verdad usted como pensador, como entendido en la materia, para nosotros es un orgullo que tengamos este tipo de charlas, porque la sociedad, quizás latinoamericana, no conoce lo profundo que se viene de aquí a unos cuantos años atrás en cuanto al perjuicio, por ejemplo, de la emisión del CO2. Y vincular la actividad tributaria, el tributarismo, el pensamiento, la ciencia y la academia del derecho en materia tributaria para generar un beneficio planetario, es algo que de verdad es necesario promover. Yo lo felicito y de verdad lamento mucho que en nuestra sociedad y en nuestras universidades no exista el entendimiento mínimo de lo que es el tributarismo respecto a estos efectos que tiene para la sociedad. Lastimosamente nuestro país se ha visto mermado en cuanto al adelanto de este tipo de ideas y en lo único que se ha fijado en estos últimos 10 años es promover la recaudación a rajatabla, cuando deberíamos promover modificaciones legales para este tipo de tributos. Lo único que se ha hecho es modificar los años de prescripción, el interés, aumentar accesorios y promover este tipo de actividad netamente recaudadora. A la par de felicitarle y quizás buscar el comentario respecto a esta situación en nuestro país y seguramente en otros países como el suyo, quisiera también exhortar de que una línea de discusión del próximo encuentro de las jornadas tributarias ya no se trate solamente de dinero, sino se trate de promover la vida en nuestro planeta a través de la tributación y del estudio de efectos tributarios futuros en nuestro país y en nuestra sociedad. Una opinión respecto a aquello, estimado doctor, y muchísimas gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. En realidad ha sido una exposición suya, me parece muy alegre. He aprendido también de la realidad boliviana. Cuando uno analiza los impuestos, lo primero que uno sabe económicamente es que siempre afecta al consumidor, siempre. Cualquier impuesto, así sea una gotita mínima, la demanda se retrotrae un poquito. Si esa gota es una gotaza, se retrotrae más todavía. O sea, afecta tanto al empresario como afecta al consumidor. Decir que no afecta, en realidad no sería un tributo, sería otra cosa. Segundo, para saber modular las reformas que uno hace en un país, existen instrumentos económicos, casi matemáticos, que la Unión Europea lo utiliza mucho. Y justo a raíz de una cita en el CIAT, en Uruguay, estuvimos también como 20 personas de varios países y analizamos un tema, la microsimulación. El sistema de microsimulación es como una especie de Excel, donde uno coloca un montón de datos estadísticos de la población y, por ejemplo, queremos analizar el IVA, colocamos el porcentaje del IVA vigente y después comenzamos a hacer una pantallita. O sea, tenemos dos pantallas, la pantalla científica de quienes conocemos tributación y también había matemáticos para hacer toda esta tabla. A su vez hicieron una tabla chiquitita donde decían 3 rubros: afecta, no afecta y afecta poco. Así de simple y con porcentajes. Lo que movíamos en la tabla con todos los datos estadísticos, modificábamos, por ejemplo, porcentaje de 18% IGB, le aplicábamos el 18%, teníamos un resultado A. Si le colocábamos un 20%, teníamos un resultado B. Si le bajábamos el impuesto a 10%, un resultado C. Y solamente matemáticamente hay un indicio de cómo afectaría la aplicación de un impuesto si se gradúa la tasa o la alícuota del impuesto. Y este método de microsimulación, yo pensaba que utilizaban en Perú, porque decía, ¿cómo se le ocurrió una vez a un peruano subir el IGB de 18 a 19? Y después, como vieron que no funcionaba en la práctica, lo bajaron. Yo decía, ¿habrán hecho microsimulación? Me fui, conversé con muchos y todavía trabajaba en la SUNAT, con muchos de ahí del Ministerio de Economía, y nadie sabía qué era microsimulación. Y me di con la ingrata sorpresa que la mayoría de economistas de mi país conocen poco de tributación.
más están en macroeconomía, microeconomía, pero en temas de impuestos y estos efectos, pocos economistas han desarrollado esa actividad. Entonces tenemos ese problema también a nivel latinoamericano, porque ahí en la reunión que tuve, pues había esta clase de situaciones en países hermanos, en unos más que otros, ¿no? ¿Quiénes se encargaban de la tributación hace 40 años? Los contadores. Los abogados llegamos tarde, pero ahora hay muchos abogados que también ya estamos dentro de la palestra. Muchas gracias, espero haber contestado. Con tan importante intervención ha concluido la segunda jornada de este singular evento. Agradecemos la participación del doctor Yacolca y de cada uno de los expositores, quienes nos han deleitado con tan importantes temáticas.